regresamos a su programa Lo que ellas quieren. Y bueno, estamos comentando con usted qué sucede cuando hay un duelo mal elaborado, ¿no? Los duelos, decíamos, tienen diferentes etapas. Y dependiendo en donde usted esté bloqueado, es precisamente la consecuencia. Por ejemplo, le voy a hablar algo muy que suele suceder muchísimo dentro de los duelos. Cuando hay un duelo explicativo, todos los duelos tienen una parte en donde te quieres explicar por qué pasó ante una muerte, ¿cierto? No, es que el ego quiere tener razón. Exacto. Necesita la explicación del por qué fue lo que sucedió. Cuando me quedo atorado en lo explicativo, va a depender de cómo es que yo me lo explico para poder elaborarlo. Y aquí mucha gente, y no digo que esté mal, digo cuál es la consecuencia, se agarra a la religión. Y entonces, o al alcohol. O al alcohol, sí. Y entonces, otra cosa. Dentro de la religión empiezan a tener delirios místicos, se llama, ¿no? ¿Qué es este delirio místico? Pues que de pronto, por ejemplo, yo recuerdo un caso en donde su hijo andaba en moto, murió en un accidente de moto, y dice que cuando llegaba a su casa, en la cochera olía al smog de cuando la moto está prendida, ¿no? Esos son delirios, es como decir, vino a verme, ¿no? O, por ejemplo, las figuras de las nubes, las empiezan a ver como señales de, mira, la figura, ahí se ve el elefante que tanto le gustaba, ¿no? O el conejo. Estos son, y bueno, nos podemos ir más allá en donde empezamos a sentir apariciones de santos o de vírgenes, o de cosas así. No sé si tenga que ver con el síndrome del yacente, pero también cuando puede ser, ¿no? De estos alucinaciones con misticismo. Mística, delirios místicos. Delirios místicos tienen que ver porque la persona cuando se muere, por eso es como el velorio, ¿no? El ritual. El cuerpo se desprenda totalmente de la parte áurica o alma. Entonces, si la persona que está muy apegada también a la tierra o también a las personas aquí, y las personas en lugar de como ayudarlo a encontrar el caminito, no te vayas, y le lloran ahí en el ¿por qué te vas? Entonces también sienten una especie de culpa. Entonces como que no se van al 100, es otra hipótesis que manejan algunos autores, pero aún así acuérdate que las cosas son como son. Sí, claro. Entonces, y muchas veces nosotros vemos las cosas que queremos ver, sentimos las cosas que queremos sentir. Hay algo que nos ha enseñado muchos autores, en donde el cuerpo no sabe si lo que el cerebro piensa está bien o es real o no es real. Sí. Si tú te asustas, si tú estás nervioso, y el cuerpo no sabe, entonces el cuerpo se va a defender, entonces tú vives en un estado de estrés permanente. Bueno, qué raro que tengo gastritis. No, pues es que es lo que el cerebro le está diciendo al cuerpo. Claro. Entonces el cuerpo no sabe si el cerebro miente o no, y el cerebro, según Enrique ahorita que platicamos, es el más mentiroso de todos, porque el cerebro quiere explicar, quiere dar la razón, quiere tomarse siempre, es como la ciencia que nada más explica lo comprobable, vamos así, y el cuerpo no miente, el cuerpo es el único que no miente. Si tienes un cáncer, si tienes una gripa, si tienes... es un efecto de algo que pensaste. Entonces, ahí es donde parte la biodecodificación, la bioneuroemoción, todo esto, en donde tenemos que cuestionarnos nuestro cerebro. Entonces, pero tocando eso que dices, pues sí, en ocasiones nosotros queremos ver señales de la persona y las vemos. Y las vemos, claro, por supuesto. Porque además, recordando la muerte como última frontera, sí, lo que se muere es el cuerpo físico, pero la parte álmica, dependiendo del sistema de creencias de la persona, pero nada más hay de dos, o si existe lo divino o no existe lo divino, porque si no existe lo divino, pues sí, ya se acaba todo y ni para qué batallamos. Pero si sí existe lo divino, entonces la muerte no existe. Es una
es un paso dimensional, pues te vas a otra dimensión. Es como cuando nosotros nacemos, pasamos de una dimensión donde está el vientre materno al principio de realidad, es una muerte. Y hay otras equiparaciones. Por ejemplo, algún día fuimos niños, por ejemplo, tú y yo, y ese niño ya se murió. Y nació un adolescente para ver una muerte dentro de esta misma vida, pues, porque lo que pasó es que de una cosmovisión pasamos a otra. Claro. Entonces todo esto tiene que ver con las etapas de la vida. Sí, es que fíjate que muertes vivimos muchas. Judith Brios, no sé si has leído ese libro que se llama El precio de la vida. Pérdidas necesarias para el crecimiento de la persona. Judith Brios habla de todas estas pérdidas que nosotros vamos teniendo, y bueno, la primer pérdida es desde este campo totalmente hedónico a la hora de nuestro nacimiento. ¿Por qué? Porque salimos de un lugar en donde no hay frío, no hay calor, no hay nada, o sea, tenemos todo para llegar a batallarle, ¿no? De alguna forma. Del principio del placer al principio de realidad. De realidad. Mira, tenemos preguntas, dicen: yo muy seguido pienso cómo iré a morir, cuándo y cómo será mi muerte. ¿Eso está mal? ¿Y a qué se debe que pienso en esto? No sé a qué se deba, no, si a ti no te hace ningún conflicto, si no lo vives con miedo, bueno, pues es una pregunta que yo creo que más de alguna persona nos hemos hecho, ¿no? Bueno, ¿y cómo me iré a morir? ¿No? Si lo preguntas porque trae alguna inquietud. Entonces tenemos que partir de que malo y bueno no existe, ¿no? Claro. O sea, todo es en la relatividad y en la circunstancia individual, muy personal. Así es. Personalísima de cada quien. Si es algo que te tiene nervioso y estresado, pues claro que es algo que no está siendo evolutivo para ti. Entonces la pregunta es ¿para qué lo piensas? O sea, ¿ganarías algo sabiendo cómo te vas a morir y cuándo? O a lo mejor será un aviso, una señalita en donde es necesario empezar a apreciar más la vida y hacerte el cuestionamiento: ¿realmente me gusta la vida que estoy viviendo? Porque si ya estoy pensando tan frecuente en la muerte, algo está sucediendo en la vida que estás viviendo que pues no es tan agradable, ¿no? Es tan importante reconciliarse con eso, que es nada más pensar que cada día que pasa estás un día más cerca de tu muerte. Sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas del libro aquel de Carlos Castaneda, de las enseñanzas de Don Juan? Viejísimo, te estoy hablando de 80 y tantos. Y a mí una de las cosas que me impresionó, que decía: pregúntale a tu muerte. Cuando vayas a tener un conflicto, nomás pregúntale a tu muerte. Ella siempre está ahí, a un ladito de ti. Pregúntale a tu muerte si vale la pena, ¿no? Aquí lo interesante sería decir, en lugar de preocuparnos de cómo vamos a morir, vamos preocupándonos de cómo vivimos, porque sí depende de cómo viviste la calidad de tu muerte. Eso sí. Oye, y ahí te va para irnos ya, como decía Bob Dylan, ¿no? El que no está ocupado en nacer, está ocupado en morir. Vamos a corte, quédese con nosotros y ahorita contestamos todas sus preguntas. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 33 44 58 66.